día más en Sayulita. Comí delicioso. Es mi primera vez en Nayarit, es mi primera vez en el Pacífico y estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado que estoy llegando a lugares de mi propio país que nunca pensé visitar. Mi primer tour por México de este año, Coronado en México 2019-1, comenzó en Taxco y fui haciendo una ruta por Querétaro, por Zacatecas, por Guadalajara y digamos que es mi destino final. En realidad voy a pasar por Puerto Vallarta también porque esa fue la ruta que hice por tierra, todo por tierra, y desde Puerto Vallarta tomaré un vuelo hacia Ciudad de México y digamos que ahí concluirá esta primera ruta y voy a tener que empezar una nueva y así por siempre, porque esto es lo que quiero hacer y esto es lo que me apasiona y esto es lo que hace que sienta que vale la pena despertarse por las mañanas o por las tardes. Ahora hablemos de algo muy importante que me parece que nunca antes lo había dicho, pero es momento de confesarlo. Yo no soy una persona playera, no soy una persona que le guste el calor. En realidad este sería el último destino que escogería si tuviera que decidir en dónde vacacionar. Soy una persona cosmopolita, que le gustan las ciudades grandes, la vida nocturna, las cafeterías de especialidad. En realidad me gusta mucho el frío y ya lo he dicho anteriormente. Pero la verdad es que siendo nómada y estando de viaje todo el tiempo, este tipo de cambios me gustan mucho porque sufro mucho más estar en una playa que estar en una ciudad grande, urbana, moderna. Mi punto es que siendo una persona que siempre quiere ser productivo y que siempre quiere estar pensando y trabajando y preparándose para hacer mejores videos y viendo cine y estudiando idiomas, pues como que este tipo de lugares no me permiten hacer eso o se me dificulta encontrar un lugar cómodo para poder hacerlo. Pero la verdad es que me emociona mucho siempre que estoy cerca del mar y que puedo escuchar las olas, pero no lo puedo ver, y entonces me voy acercando y siempre es muy emocionante ver la inmensidad del mar. Es una sensación que me gusta mucho, es una sensación que experimento muy poco porque rara vez estoy en la costa. Simplemente el año pasado, de todas las 20 y tantas ciudades que visité, solamente fui a 2 ciudades en la costa y digamos que este ha sido mi recompensa por viajar por más de 500 días sin parar. Bien merecida. Es bueno cambiar porque te hace saber, te hace recordar por qué te gusta algo o por qué no te gusta y te hace reflexionar hacia dónde quieres ir ahora. Así que para mí venir a la playa significa darme una pausa de todo lo que me gusta, disfrutar otro tipo de cosas, sufrir por el calor y por la arena y por muchas cosas, pero comer deliciosamente muchos mariscos y tomar mucha cerveza, y eso es lo que quiero hacer ahora, donde habrá una. Perfect Beach Hour, 8:45 de la noche. Las ventajas de rentar un Airbnb es que si es nativo del lugar va a estar súper equipado con todo lo que un amateur de la playa como yo necesita. Y pues ya, a disfrutar del no sol.
entrada a la playa. Ups. Traveler's Playbook habla con los locales. Probando el Traveler's Playbook una vez más. Para los cafés de métodos, ¿qué cafés utilizas? El mismo que tengo en la turba es grano de Jalisco, perdón, de aquí de Nayarit. Ajá. Pero lo tostamos en Puerto Vallarta. ¿Saben salen autobuses a Puerto Vallarta desde aquí o cómo, Sí. cómo puedo llegar? ¿Cómo? Sí, se llama Compostela. Está ¿Compostela? en el puente, está la estación de autobuses. ¿Dónde Ahí está Vallarta Plus o...? La Vallarta Plus adelantito. Ah, ok. ¿Compostela? Ok. ¿Conoces alguna cafetería de especialidad en Puerto Vallarta? Tienen una sucursal en Vallarta. ¿A poco? ¿Qué es? Avenida Juárez. Ajá. ¿Y se llama igual? Sí. Ahí está la dirección y todo. La verdad no me acuerdo cuál es el número. Ah, órale, está bonito. Hoy es viernes, así que hoy buscaré fiesta en un hotel, en un hostal. Normalmente los hostales tienen muchos eventos para que la gente se junten y sean amigos y tomen cerveza y hagan cosas para no aburrirse. Y por lo tanto, dado que estos lugares de playa son difíciles para que yo pueda estar toda la noche trabajando, pues voy a tratar de darme el lujo de salir y disfrutar de la vida. Tengo mucha hambre, así que voy a googlear hostales, Sayulita, evento, viernes, bla bla bla, y seguramente encontraré algo. Y así mi estancia en un destino turístico para relajarse y para no pensar problemas que solo Choc tiene. Listo. La verdad, ¿sabes de qué me di cuenta? Que todo lo que he comido en Sayulita me ha súper encantado. O sea, es raro para mí decir que lo mejor de un destino es la comida. Pero no manches, desde las quesadillas de la chica trans hasta la pizza margarita, hasta obviamente los mariscos y así, pero todo ha sido increíble y a precios muy justos, la verdad.
Sayula. Sayulita. Tercer día como nómada digital en la playa en Sayulita. Esta es la primera vez que me quedo tanto tiempo en la playa desde que vivo este nuevo estilo de vida, y la verdad es, van a decir qué ridículo eres, pero es como nómada digital es un destino muy difícil, y esto es el tema que quiero tratar en este video. Yo como viajero de tiempo completo quiero ir a los lugares donde la gente vive, no donde la gente vacaciona, que son dos cosas completamente distintas. Lo que pasa es que la playa para mí representa todo eso con lo que tanto luché, la necesidad de una persona de irse por 3 días a relajarse, a aislarse de su realidad, a dejar de pensar en sus problemas cotidianos, en su vida cotidiana. Y siempre lo tuve claro que yo no quería ser una persona que odiara su trabajo o que necesitara escaparse de su realidad. Y para mí ese es el sentido de ser nómada digital. Teniendo este estilo de vida nómada, me siento libre, puedo elegir dónde estar, puedo elegir qué hacer con mi tiempo. Invierto mi tiempo en mis pasiones, y mis pasiones al mismo tiempo son mi trabajo, y es una estabilidad emocional de vivir las cosas con tanta pasión que es justamente todo lo opuesto a lo que yo sabía que no quería en mi vida. Y poder vivirlo en este momento simplemente me hace querer ser más apasionado con esto y hablarlo más y decir, existen esas otras opciones de vida también. Y ese es el punto de por qué tengo tanto conflicto con ciertos lugares tan mainstream o con actividades que la gente hace sin realmente pensar si es lo que quieren hacer. Y entonces es por eso que por tanto tiempo no he venido a la playa, porque no es algo que necesito, no necesito un tiempo para mí, para relajarme, para consentirme, porque eso lo hago todos los días, no importa dónde estoy. Y me hace muy feliz darme cuenta de eso, y yo sé que hay personas que buscan algo así y se puede lograr. Es un trabajo de todos los días, de estar consciente, de introspección, de mucho análisis, de mucho pensar quién soy, para dónde voy, qué estoy haciendo con mi tiempo. Para mí eso siempre ha sido lo más importante, el tiempo siempre ha sido lo más importante, y me gusta darme cuenta que el último lugar en el que quiero estar es la playa porque choca con mis intereses cotidianos, y está bien, 1 o 2 días en la playa está bien, una semana es muy difícil para un nómada digital. I love solo traveling. Ahora te invito a que veas otro de mis travel vlogs dando clic al thumbnail que se encuentra en esta parte de la pantalla, y también te invito a que te conviertas en miembro de mi canal para que seas parte de la comunidad de Juan Coronado y obtengas contenido extra como recomendaciones personales hechas por mí para que puedas ser un mejor viajero y puedas tener más éxito viajando con poco presupuesto, yendo a cafeterías increíbles, siendo minimalista o cualquiera de las cosas de las que constantemente hablo en mi canal. Ve al link que se encuentra en la descripción de este video, patreon.com/Juan Coronado, y gracias, nos vemos hasta la próxima.